Bienvenidos, vamos a trabajar ahora en la lección 3.4, la aplicación del valor mínimo que está en la página 71. Ahí nos han hecho la propuesta de dos ejercicios. Yo le voy a ayudar a resolver uno de ellos. El indicador de logros es que usted utiliza el valor mínimo de una función cuadrática para resolver problemas de la vida cotidiana y nos presentan ese que es el ejercicio 2. Hay un pedazo de lana de 24 centímetros de longitud. Se divide en dos partes con las que se van a formar dos cuadraditos. Si la primera de ellas tiene una longitud de 4x, dice, y la segunda una longitud de 24 menos x, ¿cuál debe ser ese valor de x para que se reduzca al mínimo? Yo aquí le he marcado ya en color las cosas importantes. Al mínimo, la suma de las áreas de los dos cuadrados. De entrada nos ponen esta imagen como para decirnos toda la cuerda de 24 centímetros la vamos a cortar en dos partes, una que va a medir 4x y la otra el resto. La diferencia de 24 menos esta parte para dividir dos pedazos. Y uno de los dos pedazos se va a analizar de la siguiente manera. En el paso 1 tenemos que calcular la suma de las áreas de cada pedazo de la lana. Pero para ello vamos a revisar que el primer segmento está dado como 4x. Y entonces vamos a hacer que este segmento le voy a hacer la forma de un cuadrado. Y en este cuadrado yo tengo que saber cuánto mide cada uno de ellos, de esos lados. Por eso le hemos puesto x. Pero ¿de dónde sale x? De dividir esa longitud en cuatro partes, porque es el perímetro. Toda esta cuerda usted la va a poner aquí al contorno. Y ese 4x lo dividimos en cuatro partes de cada lado y nos da x. Para calcular el área sabemos que es x multiplicado por x, lado por lado. Y esto nos daría x al cuadrado, la primera área. Nos vamos a la segunda área, donde está el otro pedazo que sobró. Este pedazo lo tengo que formar un cuadrado. Pero el cuadrado tiene cuatro partes, por lo tanto, esto que va a ser el perímetro, el contorno de esta figura de un cuadrado, la voy a dividir en cuatro partes y me da 6 menos x. Dividiendo 24 entre 4 es 6 y 4 entre 4 da 1. Por tanto, cada lado va a medir 6 menos x, lo que le voy a poner a esta figura. Entonces, calculamos que el área 2 va a ser lado por lado, 6 menos x multiplicada por 6 menos x, lo que es igual a 6 menos x al cuadrado. Muy bien, después de haber hecho ese análisis de plantear los dos cuadrados por separados con sus áreas respectivas, vamos a pasar a lo que dice ahí. ¿Cuál debe de ser el valor de x, de estas x? De tal manera que se reduzca al mínimo la suma de las áreas de los dos cuadrados. Yo tengo que sumar esta área más esta área. Veamos en esta parte. Cuando me dice que cuál debe ser el valor de x, que reduzca al mínimo, yo tengo que tener claro que tengo una parábola que va a tener su punto mínimo aquí. Es una parábola positiva. De hecho, estoy trabajando elementos geométricos, entonces va a ser una parábola en positivo. Y tengo que sumar esas áreas para ver cuál tiene que ser ese valor mínimo en x. Así que tengo el área 1 que es x cuadrado y el área 2 que es 6 menos x elevado al cuadrado. Voy a hacer la suma de esas dos áreas y tendríamos ya la función que estoy buscando. La primera área más la segunda área. Resolviendo esto hay que desarrollar este producto notable. Tendríamos 6 al cuadrado menos el doble producto de 6 por x más el cuadrado de x. Resolviendo tendríamos 6 al cuadrado 36, los demás valores los reescribimos. 2 por 6, 12x más el x cuadrado. Reduzca términos semejantes. Este x cuadrado con este x cuadrado sumaríamos 2x al cuadrado. Lo que hice aquí fue ordenarlos. 2x al cuadrado menos 12x más 36. Ahora vamos a encontrar este punto mínimo, o sea, el vértice. Lo vamos a hacer por el teorema.
Ya no por los complementos, usualmente lo hemos hecho por complementos, pero lo vamos a hacer por teorema. Vamos a calcular los coeficientes de la función, el valor de a que es 2, el valor de b que es menos 12 y el valor de c que vale 36. Lo llevamos a la fórmula y encontramos lo siguiente, menos el valor b que sería menos este 12, aquí está sustituido ya, entre 2 por nuestro valor a que es 2. Y esto nos daría 12 positivo entre 2 por 2 que nos daría 4. Hago la división de 12 entre 4 y me da 3. Eso es lo que andábamos buscando. ¿Cuál debe de ser el valor de x para que las áreas se redujeran al mínimo? O sea, ¿en qué punto se hacía el punto mínimo? Y eso se da en el valor x igual a 3 para que la suma de los dos cuadrados sea mínima. O sea, en el punto mínimo de la parábola que es nuestro vértice. Ahora bien, en la misma página tenemos este ejercicio donde usted tiene que encontrar dos números enteros cuya diferencia sea igual a 20 y su producto sea mínimo. Estamos hablando de este mismo criterio. Le sugiero que sea x un número y que el otro número sea 20 menos x. Y me están diciendo que el producto entre ellos sea un producto mínimo. Y aquí tendríamos el producto de los números y voy a buscar su valor mínimo. Le dejo para que usted haga el ejercicio y nos vemos en este tema que sería la intersección de la gráfica con el eje Y en la siguiente clase. Hasta entonces.